saludar al querido Daniel Marmolejo, al maestro Daniel Marmolejo que ya llegó y le agradezco mucho su generosa paciencia. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, mi querido Vicente, saludándote con mucho cariño en este día importante. Arranca la semana y también a toda la gran audiencia de Sin Censura. Oye, pues tú me dices por dónde le entramos porque todos los temas están jugosones, desde el abogado del Chapo, la carta de Trump, ay, jola, la gala patrocinada por Salinas Pliego al embajador de Estados Unidos en México, algunos de la 4T que andaban ahí oliéndoles el pedo. Tú dices, perdón, dije que me iba a portar bien. Andaba. Ciertamente, Vicente, pues es una agenda política que también ofrece confusiones, pero donde yo creo que pudiéramos valorar son los aciertos que está teniendo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a dos ejes muy importantes. El primero es el combate al huachicol y el segundo sería el expediente abierto a Enrique Peña Nieto, que se encuentra muy cómodo en, perdón, en España. Esto es fundamental porque estaríamos hablando de enormes negocios. Como sabemos, se ha destapado recientemente el tema de la empresa que comerciaba en México con la plataforma Pegasus y que este individuo utilizó para al menos espiar a más de 15,000 personas. Entonces, toda esta operación significó un moche pues millonario de 25 millones de dólares, que no sería la única fuente de ingresos por medio de la corrupción que tendría Enrique Peña Nieto, sino una de tantas, porque los gobiernos, y particularmente el de él, yo creo que es uno de los gobiernos más corruptos de la historia de México. Hubo otros gobiernos en donde incluso se hicieron ajustes de cuentas entre priistas. Recordemos, por ejemplo, en el gobierno de Zedillo fue llevado a prisión Raúl Salinas de Gortari, el hermano del expresidente inmediato anterior. Y esto no lo debiéramos dejar pasar porque fue una cuestión muy importante en donde se le imputaba el ser el autor intelectual de la muerte de José Francisco Ruiz Massieu. Un testimonio muy importante me dijo que en ese acto donde iban un grupo de personas y particularmente uno que fue el ejecutor, también pudieron haber muerto algunas otras personas, incluyendo diputados federales que bajaban en ese momento de la ejecución en un edificio de la Ciudad de México por la Fragua, cerca del Monumento a la Revolución, y que estas personas se lograron salvar debido a que se le trabó el arma al ejecutor, que después huyó. Y ahí hubo una desaparición incluso de un importante político tamaulipeco, y Tamaulipas siempre ha estado también en el ojo del huracán, y este diputado desapareció, que también pudo haber sido parte de la estructura operativa y material que le pagó a los sicarios. Pero estos ajustes que se fueron dando no tocaron, por ejemplo, dentro de un proceso histórico a la gente que pues había ocupado el poder para amasar grandes fortunas, como Miguel Alemán. El expresidente Miguel Alemán significó un cambio histórico cuando dejan de ser militares y pasan los civiles a ocupar la presidencia de México, en algo que significó el acaparamiento de terrenos muy grandes en la Ciudad de México, como en la zona de Polanco, la toma de tierras y la urbanización de ellas como es ciudad satélite, y desde luego también en otros lugares como fue Acapulco y Cancún. Este personaje, con su megalomanía, expresidente de México, mandaba a que le hicieran monumentos con su figura, hasta en la Universidad Nacional Autónoma de México, y en la UNAM, en la explanada, estaba él con una toga, estaba ahí dirigiéndose con un libro a los estudiantes, y en un acto de rebeldía los estudiantes dinamitaron
ese monumento. Solamente fue en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando la familia Alemán fue tocada por todas las corruptelas que traía en varios ejes, y uno particularmente tenía que ver con la empresa Interjet. Bueno, pero ¿por qué menciono todo esto? Se preguntará la gente. Porque al menos desde el sexenio de José López Portillo hasta el sexenio donde se para esto, es en el sexenio del presidente López Obrador, que llega con una estrategia integral, es que el robo de combustible y el huachicol era parte de una forma de obtener recursos y de amasar grandes dineros por parte de los políticos. Y no significa que esto se haya eliminado, significa que hubo por primera vez una acción determinante en el gobierno federal contra el huachicol al inicio prácticamente del sexenio Andrés Manuel López Obrador. Se presentó un fenómeno muy dramático y muy doloroso que fue la explosión del ducto de Tlahuelilpan, debemos recordarlo. Una situación muy triste donde por varias horas, con cubetas y bidones, los habitantes de esta zona muy cercana a Tula, Tlahuelilpan, pues capturaban, atrapaban de ese borbollón de gasolina, el combustible, y lo vaciaban en bidones. Fue muy dramático. El presidente López Obrador inicia prácticamente su gobierno con la explosión del ducto de Tlahuelilpan, y fue muy importante para él tanto establecer una estrategia de contención por parte de la Secretaría de Gobernación y la Subsecretaría de Gobernación a cargo de la maestra Diana Álvarez Mauri, y posteriormente, ante esto que ya era un riesgo muy grave en muchísimos lugares del país, confrontar a través de pipas, carros tanque, pipas, la distribución. Y quienes viajamos por muchas partes del país, querido Vicente, vemos caravanas de 10, de 20 o más pipas que van incluso custodiadas por la Guardia Nacional con el objetivo de llevar la gasolina a las estaciones de Pemex y poder tener prácticamente una distribución en paralelo a los ductos que habían sido ordeñados sistemáticamente. Pero esta complejidad también nos hace recordar que durante todo este tiempo del prianato se amasaron muchísimas fortunas de políticos en regiones en donde el crimen organizado operaba el huachicol a través de la venta ilegal de combustible, y donde también muchos de los expendios de las gasolineras fueron tomadas por el mismo crimen organizado, quien obligaba a los propietarios a suplantar la compra de gasolina de Pemex por gasolina huachicoleada. Y aquí el problema se vuelve mucho más amplio, porque también lo que se pudo descubrir durante el sexenio del presidente López Obrador es que no solamente el huachicol se hacía de ductos, sino que también pipas no autorizadas de manera ilegal suplantaban la operación y extraían gasolina de refinerías como la refinería de Salamanca en Guanajuato. Y es muy importante señalar que Guanajuato, siendo una región que se encuentra muy agobiada por el crimen organizado, que también el estado de Puebla, sucedieron estos fenómenos de expansión económica de políticos, y en Guanajuato, debemos recordar, la familia Fox hizo, tuvo un inicio vertiginoso dentro de la política desde la gubernatura, y junto con la gubernatura de Vicente Fox, el cártel Santa Rosa de Lima empieza a tomar una posición muy importante, porque se vuelve un grupo que trabajaba para la familia Fox en el despojo de tierras, para tierras agrícolas, pero estas tierras se encontraban sobre los ejes de los ductos de Pemex. Entonces Santa Rosa de Lima vio
que era muy fácil cambiar también su modelo de negocio, de ser un grupo de choque para dañar, afectar a los productores agrícolas y suplantarlo por una estrategia muy horrenda que fue la extracción de gasolina de los ductos. Entonces se volvió una organización criminal de huachicoleros. Y bueno, no podía suceder esto si se mantenían los flujos constantes y si además se obtenía cierta información por parte de funcionarios de Petróleos Mexicanos en dónde se podía y a qué hora se podía extraer el combustible. Entonces se podían realizar cierto tipo de operaciones en el momento en el que no hubiera flujo de gasolina y después ya con adaptaciones llegaba el chorro corriendo y ahí mismo hacían la extracción con ciertas maquinarias y cierta tecnología que también se fue incorporando. Entonces, no todo eran cubetas ni bidones, también pudo haber una extracción más tecnificada. Y aquí la paraestatal empieza a ser una operación vinculada con el crimen organizado. Esta terrible descomposición que enfrenta el presidente Andrés Manuel López Obrador también llevó a algo que ya se conocía, que era pues el huachicol de combustible a través de buques, de barcos en diferentes lugares del país, en donde se operaba y se podía también extraer muy probablemente los flujos desde plataformas marítimas. Entonces ya teníamos un huachicol marítimo, teníamos un huachicol terrestre muy arcaico y elemental y parte tecnificada. Teníamos un huachicol que era a través de pipas o carros tanques que suplantaban la operación formal de Petróleos Mexicanos. Entonces ya todo esto es un verdadero desorden. ¿Qué faltaba para terminar de arruinar con todo este proceso? Que las reformas de Peña Nieto, en donde estuvo presente el ahora senador Ricardo Anaya y donde muchos políticos del PRI y del PAN reforman la Constitución y empiezan a desmontar el proyecto de 1917 a través de un pacto contra México. Ellos lo llamaron el Pacto por México. Era exactamente lo contrario. Con la reforma de Peña Nieto se empiezan a dar autorizaciones para la importación de combustibles. La lógica es de que ya era muy caro, de que la empresa estaba endeudada y también fue otra de las cuestiones el endeudamiento de Pemex y junto con ello pues era necesaria la importación. Por lo tanto, y en palabras que retomo de la actual gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, se dieron pues este beneficio de importación a muchísimas empresas que tenían licencias para importar, pero que no tenían infraestructura para que lo importado lo pudieran captar y distribuir. Entonces, se fue dando una suplantación estratégica de importaciones para poder ingresar a México combustible que bajo ciertas adecuaciones fraudulentas a los procesos aduanales ingresó al país combustible sin pagar impuestos. Lo mismo diésel de muy mala calidad utilizado para la industria eléctrica. Estos dos factores de importación y también el otro que fue la exportación o la salida de petróleo de mala calidad a refinerías en Estados Unidos que procesan de mala calidad sin que hubiese un trámite muy bien fundamentado en términos de exportación, de impuestos y de utilidades para el Estado, desbordó en una fenomenología que la presidenta Claudia Sheinbaum está por todas las vías, junto con la Fiscalía General de la República, desde luego también la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército y la Guardia Nacional tratando de detener. Y esta contención ha significado la incautación de tanques en vías férreas, de pipas, de instalaciones de procesamiento de determinada calidad y al mismo tiempo, pues, de personas, incluyendo elementos de la Guardia Nacional que también fueron detenidos.
No es de extrañarse, queridos amigos de Sin Censura, Vicente, que cuando uno visita algunos estados del país, como el estado de Puebla, puede ver uno ese boom de infraestructura que tiene este estado tan importante del país, sobre todo en su capital, en donde esta riqueza provino fundamentalmente, y yo no lo dudaría, del robo de combustible, de la distribución de todo ese combustible robado, de la suplantación de operaciones de Pemex y de las franquicias a través de imposiciones del crimen organizado que generaban negocio con los distribuidores, y todo esto se desvió de alguna manera a la industria o al sector inmobiliario, que creció brutalmente en este estado. Entonces, todos los estados donde ha habido huachicol, no dudaría yo, por ejemplo, en el caso de Rafael Moreno Valle, el exgobernador de Puebla, que haya amasado una gran cantidad de dinero junto con un grupo empresarial y un grupo político a partir de esto. Y también la familia Fox en su momento, la empresa Oceanografía, y todas las empresas que incluso nos llevarían a una que en este momento está en un dilema, en donde forma parte el exgobernador de Baja California, Rufo Appel. Esto es importante porque la empresa se llama Ingemar, y Rufo Appel fue el primer gobernador de oposición que llegó al poder en una época muy importante para el país, cuando entra el neoliberalismo, y que el gobernador Rufo Appel forme parte de todas estas concesiones o licencias, autorizaciones que implican la importación, no teniendo infraestructura para realizar esto en tiempos donde se está destapando el huachicol fiscal, que es el que ingresa de Estados Unidos a México sin el pago correspondiente de impuestos. Y por el otro lado, el huachicol que sigue todavía latente en este país, pues nos lleva a toda esta lógica de que los políticos encumbrados siempre han estado sopiloteando al sector energético. No olvidemos, porque se habla mucho ahora que sale el candidato Labastida con un libro, hacer un examen de autoconciencia histórico y de revelaciones sobre lo que sucedió en el gobierno, en la transición a Fox, pues de que también Pemex fue utilizado para respaldar campañas políticas. Entonces, grandes desarrollos inmobiliarios en el país y en el extranjero, grandes operaciones no fiscalizadas que generaron riquezas y que esos dineros pudieron haber estado desviados, pudieron sido desviados a paraísos fiscales, políticos muy encumbrados del país, empresas que se crearon al margen de los intereses políticos y de reformas a la Constitución, y crimen organizado que estaría vinculándose para proteger las rutas de tráfico de combustible robado, nos llevan claramente a la relación histórica de la política, en donde, por ejemplo, en el prianato, a partir de esto que hablamos de que desde Luis Echeverría se fue ordenando Pemex, no cambió el modelo, cambiaban las personas y en un proceso transeccional se entregaban a ellos mismos este tipo de operaciones. La detención de varios personajes que estarían involucrados con un general que es Eduardo León Trawitz en este momento, que él se encuentra fuera del país prófugo con ficha roja de Interpol, sobre el hecho de que desde su área como subdirector de salvaguarda estratégica de Pemex hacían un proceso que pudiera ser una especie de simulación de tapar ductos, pero no taparlos bien después de haber sido, entre comillas, descubiertos, para después volver a ser operados criminalmente, y que él se niega a estas imputaciones. Lo vinculan directamente también con Enrique Peña Nieto respecto a que fue su jefe de escoltas desde el gobierno del Estado de México
donde él vino, Enrique Peña Nieto, a suplir a su tío Arturo Montiel, que también fue un gran defraudador del Estado de México. Con todos estos elementos que te llevan desde Pegasus, desde las operaciones en Pemex, desde las empresas que se crearon, desde la reforma, yo no tendría duda de que los funcionarios públicos vinculados históricamente y particularmente en los tiempos modernos del crimen organizado y las mafias de las políticas, crearon operaciones paralelas al Estado. Y eso, sin duda, es una traición al país, es una felonía. Ellos no fueron votados para esto, querido Vicente, queridos amigos, y estamos frente a un problema muy importante que está obligada a resolver la presidenta de México. ¿Por qué? Porque también benefició a muchos refinadores en Estados Unidos, gran parte de la concatenación de las importaciones de diésel de mala calidad, de diésel sucio y de gasolinas que pasan como otro subproducto mineral o energético, como una sustancia que no es esta, para desviar gran parte de la responsabilidad tributaria que tendría, nos pone en una urgencia de desarmar estas estructuras y también, lo debo de decir, de determinar cuáles gobiernos muy recientes y algunos de la Cuarta Transformación pudieron omitir o estar vinculados con estas operaciones. Lo digo también debido a pues, la orden de aprehensión que hay contra el ex subsecretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, quien está siendo perseguido y que formaba parte de un cártel como cabeza de ese cártel, la Barredora, y que generó un enorme clima de caos en uno de los estados más petroleros del mundo, el estado de Tabasco. Con esto, querido Vicente, quiero cerrar esta reflexión llevando todo un proceso histórico que ha sido, en pocas palabras, la ordeña histórica y brutal a la paraestatal Petróleos Mexicanos. Pues qué interesante recorrido nos has dado, mi querido Daniel Marmolejo. Siempre interesantes tus planteamientos y tus análisis. Bueno, pues estaremos al pendiente a ver cuándo dan con este señor que buscan por todos lados y también definir el tema del exgobernador panista allá en Baja California. Hay muchos hilos sueltos en lo que nos estás planteando. Pues sería cuestión de, me imagino que de tiempo para que podamos jalarlos. Sobre todo también, Vicente, porque algunos de los predios en donde fueron encontradas ciertas instalaciones y que son instalaciones operativas, instalaciones de almacenamiento, estarían vinculadas a predios gubernamentales de los estados del país. Entonces, se abre ahí la posibilidad de ir jalando todos estos hilos y es una, perdón, investigación forense, es una investigación forense de primer nivel que la Fiscalía General de la República se ha echado al hombro y que sería incluso el maxi proceso, porque no debemos olvidar que la corrupción en Pemex con Odebrecht a través de Emilio Lozoya, la corrupción de la venta de una empresa chatarra agronitrogenados, está vinculada a todo este esquema y también lo que significó la deuda de la paraestatal. Por lo tanto, pues están abiertas los caminos para que la Fiscalía General de la República y el fiscal Alejandro Gertz Manero le dé un golpe a la mesa, que sería uno de los golpes históricos más grandes en el país, a partir de todo lo que ha significado el ataque a una de las empresas que se nacionalizó en 1938 con el objeto fundamental de ser la palanca de transformación de nuestro país. Pues estamos al pendiente, querido Daniel Marmolejo. Cerramos invitando siempre, si así lo deseas, a promover tus redes o a
que regreses tan pronto te dé la vida, querido Daniel. Muchas gracias, Vicente. No me quiero ir sin antes ofrecer algo a la audiencia sin censura, a tu audiencia, Vicente, permíteme. A ver. Vamos a regalar una foto como la tuya, si te parece bien, a la audiencia sin censura del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí la tenemos, tú decides cómo, aquí está la obra y con mucho gusto la haremos llegar, si te parece bien. Qué emocionado me dejas. Déjame pensar la forma Piénsala. de regalarla, pero mi querido Daniel, la toma del millón, ¿no? ¿Cómo le Esa has es llamado a la la foto? icónica. Debiera ser así, la foto más icónica. Es el último momento en el que el presidente posa con una sonrisa y con sus lágrimas, con una corbata muy hermosa, que es la corbata es un símbolo de sujeción, de estar a las órdenes de, y él la portaba como parte de su responsabilidad, aunque también lo conocimos en la lucha social, pues nada más de camisa, pero es parte de su responsabilidad. Una cuestión muy importante, pues, es los ojos trémulos, donde pues estaba al borde prácticamente de las lágrimas, y que significa un esfuerzo histórico que la presidenta Claudia Sheinbaum está refrendando. Yo creo que la gran audiencia de Sin Censura merece esto, Vicente, y que pues tendrán un recuerdo para toda la vida. Así es que la pongo a tu disposición y tú decide, por favor. Te agradezco mucho por el regalo, querido Daniel Marmolejo, y yo sé que amor con amor se paga. Yo te mando un abrazote y ya veremos la forma. Te aviso cuál va a ser la forma de regalarla. Tú lo dices, Vicente, y pues acompañen a ver algunos de nuestros programas, de nuestras emisiones en 4A República, y síganos por Homo Ex Novo. Comentarte, Vicente, no quiero exceder el tiempo, que es también muy generoso de tu parte. Me tocó ver un acto muy lamentable estando yo en Veracruz, en el municipio de Coatepec, que es uno de los municipios más hermosos del país. Un tipo que caminaba con una cabeza después de haberle arrancado la cabeza ¿Qué? a un sujeto. Pude yo constatar ese momento muy dramático. El tipo no se inmutó, dejó el cuerpo del ejecutado en algún lugar, y después él caminaba por las calles de Coatepec con dirección al centro, que es un lugar muy transitado, en un día muy transitado, el sábado, con la cabeza en las manos de su víctima. Hay antecedentes del sujeto que ya había sido detenido, André Yared N., ¿sí? Quien, gracias a las denuncias que se pudieron realizar en ese momento, mientras caminaba, yo iba en un vehículo transitando por las calles de Coatepec, pude constatar este hecho que pues habla muy claramente de una cuestión de venganzas, pero de un acto totalmente fuera pues de la condición humana que tenemos, y que quizás él estaría bajo el influjo de algún tipo de sustancia, pero fue una cuestión brutal porque había gente, había niños. Eran cerca de las 4:30 de la tarde, 4:40 de la tarde, cuando esto sucedió. Y bueno, pues lo dejo ahí nada más como una anécdota, Vicente. Y finalmente, para rematar, bueno, en otro sentido, ¿no? Para cerrar, mejor dicho, viene la elección del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Hay una apuesta muy importante para que haya un cambio en el rumbo neoliberal y depredador que ha tenido el instituto. Y para ello, pues, dos candidatos, uno de ellos buscando la reelección en un instituto que perdió el sentido, que perdió la gratuidad, y que durante una época justamente de lo que estamos diciendo del prianato, hicieron cirugías experimentales en la cabeza de 474 seres humanos, a quienes los desgraciaron, les causaron demencia, Parkinson, la muerte, y también lo hicieron con bebés. Yo se lo expresé al presidente de la República. Y hoy, como parte de todo ese proceso que no ha terminado, hay un instituto que no ha terminado de morir y un instituto que todavía no nace hacia una nueva realidad de la cuarta transformación. Sí hubo una intervención de la 4T
destituyó a un exdirector, al doctor Celis, pusieron a otro director, pero no se ha transformado. Por lo tanto, creemos que dentro de las dos apuestas, nuestro amigo, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, es la gente con probidad que, además de haber hecho las denuncias en su momento y que le significó persecución, hoy él está como candidato, es el más viable candidato para hacer una transformación de fondo de uno de los institutos más importantes del país, el de neurología y neurocirugía, que por cierto, nada más entre paréntesis, ahí nuestro amigo Joaquín Ortega fue atendido y tuvimos que hacer gestiones porque lo habían dado de alta cuando él todavía no estaba en condiciones de salir, tuvo que reingresar porque no había una valoración precisa de su situación y ese reingreso significa también una crítica al sistema de salud y concretamente al instituto y a la actual dirección de que no hubo ni empatía ni la práctica adecuada que pudo haber puesto nuevamente en peligro la vida de nuestro amigo Joaquín, pero gracias a la intervención que hicimos en su momento, logramos su reintegración, su regreso al instituto y que hoy este instituto tiene con el doctor Rodolfo Ondarza la posibilidad verdadera de transformarse. Ojalá y el secretario de Salud, los funcionarios, la presidenta de la República valoren la urgencia que tiene de que este instituto pase a terapia intensiva y de allí camine de la mano de la 4T. Es mi última reflexión, querido Vicente, agradeciéndote siempre. Te agradezco, querido Daniel, te abrazo y ya te avisaré cómo vamos a regalar la fotografía. A la gente de Sin Censura, a la gran audiencia que te ha acompañado en las calles, que te ha seguido por tus caminos en los surcos, de los huertos, de los espacios, de los trabajadores mexicanos en las fronteras, que te ha seguido desde Chicago, que te ha seguido propiamente en tus participaciones con el presidente López Obrador y con la presidenta Claudia Sheinbaum, que cuando te apagó la luz, la televisora, la gente se paró contigo en el Zócalo y que has hecho una historia impresionante para la gente de Sin Censura con mucho cariño, Vicente. Hasta pronto. Un abrazote, querido Daniel Marmolejo. Gracias. Gracias. El maestro Daniel Marmolejo hablando con nosotros sin censura.